Barranquilla, el más importante puerto marítimo y fluvial de Colombia, tiene todas las características de un gran centro cosmopolita, donde se funden la arquitectura moderna y las hermosas palmeras. Desde el año 1888, Barranquilla, a través del muelle de Puerto Colombia, empezó a recibir las primeras embarcaciones de migrantes provenientes de diferentes partes del planeta. Comunidades como la de Alemania, Turquía y Líbano fueron determinantes para la construcción de lo que es la Barranquilla de hoy. Sin embargo, hay otra comunidad, al igual de importante que las anteriores, que también ha contribuido al desarrollo de esta ciudad: los santanderianos. Conversamos con Orlando Jiménez, director de la Asociación de Comerciantes de la ciudad, quien lleva más de 45 años como comerciante, para que nos explique el origen del éxodo de los santanderianos a la capital del Atlántico. El carácter del santanderiano es muy parecido al del alemán en Europa. Si usted mira en Europa, ¿cuál es la persona más tosca? Son los alemanes. Y aquí en Colombia, los santanderianos. Y si miramos cuáles son los más emprendedores en Europa, son los alemanes. Y aquí en Colombia, los más emprendedores son los santanderianos. Y si miramos cuáles son los más individualistas en Europa, son los alemanes. Y aquí en Colombia son los santanderianos. Entonces, ahí se fue creando lo que es el santanderiano, echado pelante, aguerrido, que tiene que sobreponerse a la topografía para poder sobrevivir. Y a partir de ahí, pues, el santanderiano ha sido como reconocido en Colombia como lo que acabo de mencionar. Por motivo de la irreparable desaparición del más ilustre hombre de Colombia, doctor Jorge Eliezer Gaitán, finalmente debe desencadenarse una revolución sin par en la historia del país. Aquí nos apoderamos de la radiodifusora nacional y de las principales secciones del gobierno. Un enorme pelotón del ejército y de la policía nos custodia. Apodérense del gobierno sin temor para derrocar este infame gobierno. A la carga, a la carga. En los años 50, con la época de la violencia, pues desde luego que en uno de los departamentos donde más se vivió fuertemente ese tema fue en Santander. Y los liberales eran liberales, los conservadores eran conservadores. Y en el evento de que hubieran situaciones de enfrentamiento, por ser liberal, usted llevaba, o por ser conservador, también llevaba. Entonces, fue muy dura esa época, sobre todo en los 50, en Santander. Producto de esa violencia, muchos liberales que eran como más débiles, empezaron a buscar una válvula de escape. ¿Yo qué hago? No me voy. Entonces, empezaron a buscar la ruta hacia otras latitudes. Unos llegaron a Barranca Bermeja, se montaron en un vapor o en un barco a Barranquilla. Otros llegaron a Barranca Bermeja y en el tren. ¿A dónde? A Barranquilla. Pero el tren no llegaba a Barranquilla, el tren llegaba a Santa Marta, a Ciénaga. Se quedaban en Ciénaga y de allá echaban para Barranquilla. Ahora, ¿por qué no echaron para Santa Marta? Es la pregunta de muchos. Porque resulta que Barranquilla, a mitad del siglo y antes de mitad del siglo XX, era reconocida como una ciudad pujante, como una ciudad que venía jalonando muchos procesos en Colombia. Los primeros llegaron, montaron su tienda, vendieron su finca allá, aquí montaron su tienda, trajeron dos muchachos más allá de la misma vereda, porque eso es otra cosa que hay que resaltar, que estos micros y pequeños negocios, el 99% venimos de una finca o de una vereda, ni siquiera del pueblo o del casco urbano. Y trajeron uno o dos para que ayudaran en la tienda. Después el señor le fue tan bien en la tienda que montó otra tienda y puso a los dos muchachos a administrar la tienda. Entonces necesitaba dos más para que ayudaran en él. Y los otros dos que estaban allá también necesitaban otro para que alguien viniera a ayudarle. Entonces lo traían de allá, de su vereda o de su pueblo. Y así sucesivamente se fue creciendo, hasta que llegaron posiblemente primero de Zapatoca,
luego de San Vicente, después vino gente de otras poblaciones como Barichara, Galán, San Gil, Villanueva, El Socorro y otras poblaciones que están ahí en toda la región guarentina. Ya podemos mirar que muchos de los primeros que llegaron, por su constancia, por su perseverancia, por su dedicación y por su disciplina, lograron crecer económicamente. Entonces ya se metieron en otras actividades, en el transporte, en industrias y otra serie de actividades que existían acá que les daban la posibilidad de crecer. Por ejemplo, Brasilia. Brasilia fue creada por el doctor Jorge Guarino Otero y otro grupo de santanderianos que vieron la necesidad de crear una empresa de transportes que fuera aquí en Barranquilla y que además pues, les ayudara en su propósito de crecer económicamente. De igual manera, incursionaron en el transporte urbano. Usted mira hoy en las diferentes empresas de transporte aquí en Barranquilla, Trasdías. Trasdías fue creada por el señor David Díaz, que es santanderiano, y toda su familia y sus amigos. Pero usted mire en Sousa, en Transmecar, en Transoriente, en todas las empresas de transporte, hay santanderianos ahí que después de tener su tienda, migraron hacia allá. Conociendo ya el génesis y las causas que determinaron la migración de la comunidad santanderiana a Barranquilla, ahora conozcamos cómo fue el proceso de convivencia. Ese periodo de adaptación de dos culturas que son totalmente diferentes en algunos sentidos. No fue fácil, porque primero que todo uno viene del campo con mucho, con unas creencias de la rectitud, de la honestidad, de la seriedad, de que las cosas se deben hacer como deben ser. Y entonces encuentra uno que llegó aquí a la tienda, entonces el terrateo, la mamadera de gallo. Resulta que allá en Santander, me decía un señor, y ahí en Santander, en los años 60, 70, tú le mentabas la madre a otro y eso era seguro que había pelea, había riña y posiblemente muertos. Hoy, toda tienda, como para hablar de las tiendas, que van las primeras, si el señor tiene más de 20, 30, 40 años de estar ahí, como mínimo 1 o 2 hijos se han casado con personas del entorno. Y ahí se ha ido haciendo esa mezcolanza. Entonces, uno va por lo menos a un sepelio de un afiliado de Undeco y encuentra gente que dice, no, este es mi yerno. No, mira, este es mi nuera. Este es mi nieto y todo. Y dice, pero estos pelados son que no, es que mi hijo se casó con una muchacha de ahí, o que mi hija se casó con un muchacho de vecino y todo. Entonces uno dice, qué bacano, es chévere. ¿Eh? Ya esas diferencias no existen porque, entre otras cosas, el santanderiano ayuda a construir lo que hoy en día es la cultura o la idiosincrasia o la forma de ser del barranquillero. Entonces, el santanderiano es parte ya de eso porque se adaptó y posiblemente el barranquillero también adaptó varias costumbres o formas de ser del santanderiano. Entonces, ya se construyó una cultura. Yo lo que tengo que decir es que Barranquilla es la ciudad de las puertas abiertas para el que quiera llegar aquí a generar progreso y desarrollo. Para el que quiera llegar aquí a tener mejor calidad de vida y desarrollar todos sus proyectos. Eso es lo que hemos visto los santanderianos en estos 70, 80 años de migración hacia esta ciudad. Son cientos de historias las que se pueden contar de santanderianos en Barranquilla. Hoy vamos a narrar la de Mario García, un comerciante del barrio Lucero que lleva más de 46 años en el sector. Él proviene del municipio de Villanueva, en el departamento de Santander. Con su supermercado ha logrado sacar toda su familia adelante a lo largo de estas más de 4 décadas. Conozcamos su historia.
Anteriormente, para los años 77, para el año 77, ya habíamos estado acá con toda la familia, mi papá, todos los hermanos. Pero no, mi papá no le fue bien, no aprovechó, digamos, las oportunidades que tuvo aquí para trabajar y no se adaptó y se regresó otra vez. Nos regresamos porque todos fuimos otra vez para allá, para el pueblo. Entonces, eso ya como soy en el 77, ya como tirando para los 80, ya fue que nos regresamos de acá porque mi papá murió. Y nos vinimos con mi mamá y todo aquí, pues ya tenemos un poquito de experiencia aquí en la ciudad. Bueno, sobre todo mi mamá, porque nosotros estábamos un pelado cuando es. Así es, faltan 1000. Ojalá que vuelva. Bueno, era que en ese tiempo ya mucha familia y amistades se habían venido acá a Barranquilla a probar porque decían que Barranquilla era una buena plaza. Entonces teníamos mucha familia acá y por eso es que nos vinimos, porque teníamos los tíos y ellos pues ya estaban asentados acá y nos dieron la oportunidad de trabajar con ellos en un negocio. Por lo menos mi papá llegó a vender arepas de queso. Vende sus arepitas de queso y uno también le ayudaba, por ahí salía y después de que le dejaron un negocito y ahí, pero como él no se adaptó bien, más bien se adaptó al ron blanco. Ese sí le gustó. Porque el trabajo de la tienda es duro y si estoy aquí desde los 16 años, oye, tengo 45 años de trabajando en el negocio, dándole duro y parejo. Bien. Vaya con la mamita. Gracias a Dios, a mí el negocio pues me ha dado para educarlos, pues no como debería ser, porque como le digo, no le dediqué tiempo a cuando ellos estaban niños, porque yo entre otras cosas yo pensaba que los pelados aprendían era cuando estaban grandes y no cuando estaban pequeños, o sea, todo al contrario. Eso era trabajar uno desde las 3 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche, que ya hoy en día es un poquito menos porque a partir de la pandemia pues ya como que reaccionamos un poquito y ya cerramos más temprano, ya el domingo descansamos un ratico. Pero al principio, no, eso era todo el tiempo, ahí no habían festivos, ahí no había ni sábados ni domingos. Y si uno tenía una reunioncita familiar o del mismo gremio, tenía que irse, cerrar a las 11 de la noche, irse, parrandear un rato y a las de allá de la parranda coger para el mercado a hacer la compra ya. Y a venir todo el día a trabajar en Guayabao. Muy agradecido con Barranquilla porque la verdad que lo acogió a uno muy bien y es una ciudad pues amañadora y la gente pues aquí todo es mamadera de gallo, todo que el junior, que o sea, y la paso uno viene, entre otras cosas uno en el negocio no se aburre y está siempre ahí es por eso, porque la gente, uno se distrae con la gente, mamando gallo. El aporte de la cultura santanderiana con Barranquilla ha sido totalmente vital. Ha sido una unión entre culturas que ha perdurado a lo largo de décadas, desde las tiendas, las ferreterías y las droguerías, hasta el transporte y los comercios en general. Soy Jesús García, barranquillero de sangre santanderiana, y nos vemos en otra ocasión.